Esta semana pudimos platicar con Antonio Castro, director de CAPEM Oxford Economics. Él compartió con nosotros su visión sobre la situación económica mundial. Vayamos a conocer la información. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Oye, ¿cómo está México? Sobre todo viendo cómo está el entorno mundial. ¿Cómo ves el mundo? Estamos con que se está comportando mejor la economía de Estados Unidos, pero sigue todavía muy anquilosada, muy presionada la economía europea. ¿Cómo ves tú las cosas? Mira, creo que Europa está viviendo exactamente los resabios de aplicar las políticas económicas para salir de la crisis, mucho gasto público, bajar impuestos, y bueno, pues llegaron a unos niveles de endeudamiento brutales. Entonces ahí traemos un talón de Aquiles para la economía mundial. O sea, en este momento, en este año las economías europeas van a tener que tener un freno automático de reducción de gasto público y aumento de impuestos. Astringencia total. Astringencia total fiscal y monetaria. Por otra parte, Estados Unidos va caminando, nadie lo hubiera creído, impulsado por su mercado interno. O sea, los últimos 2 trimestres de la última segunda parte del año, creció fuertemente, digamos alrededor del 2%, pero la clave de ese crecimiento fue el mercado interno. Y bueno, vamos un poquito a México. México trae un crecimiento cercano al 4,5% en el final del año pasado. Pero lo ves, si apuntamos hacia el 2012, ¿lo ves que vamos a poder mantener ese ritmo de crecimiento o algo cercano al 4, 3,5% para este año? Fíjate que yo traía un pronóstico superior al 4%, ya dije, bueno, mínimo ya había, digamos, tocado piso la desaceleración económica del comercio exterior y de la producción industrial, ya había tocado piso al final del año. Dije, bueno, va a crecer igual, mercado interno va caminando. Entonces, yo traía un pronóstico de 4,2, 4,3%, pero de pronto, y no es que llegara nuevo, la sequía que nos está pegando en 20 de las 32 entidades, ha encarecido los precios de los alimentos y los básicos. Y los básicos, ahí está. Y eso va a erosionar el poder adquisitivo de los mexicanos. Por otra parte, eso es negativo. Por otra ¿Pero parte, ves inflación? ¿Ves alguna inflación adicional a lo que estás diciendo? No, presiones inflacionarias no. No, yo lo veo como una erosión al poder adquisitivo, nada más. La inflación sigue controlada abajo del 4%, por Dios. Va muy bien. Lo que yo estaba viendo que hay un factor positivo que pocos analistas han tomado en cuenta, la derrama económica de cada fin de sexenio o cada principio de sexenio. O sea, se empieza a soltar el dinero que va directito al mercado interno. Acabas además de tocar un tema importante, 2012, año electoral. Sí. ¿Ves que ese gasto electoral gubernamental, federal, estatal, etcétera, 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 puede también empujar y reanimar algunos mercados? Definitivo, ya empezó con la obra pública, ya empezó con la construcción. Claro. O sea, lo estamos viendo, bueno, digo, obviamente lo estamos viendo en el Estado de México, Distrito Federal, lo vimos en Coahuila. O sea, no sé si a muchos de nuestros teleauditorio ha visto Saltillo. Olvídate, estuve hace 3 semanas, cualquier suburbio de Houston se queda chiquito. Hay obra pública brutal, está precioso. Y obviamente esa obra pública tuvo un efecto electoral, o sea, ganó el hermano del... Sí, exactamente. Claro. Pero todo eso también enriquece a la economía y nos va empujando, ¿verdad? Empuja el mercado interno. O sea, hay 3 determinantes del mercado interno. Primero, el ingreso, que depende del empleo y los salarios, va bien. Crédito al consumo, bien. E ingreso por remesas, bien. O sea, no tenemos elementos. Me brincó mucho las remesas vamos bien con todo y la restricción que está habiendo para el ingreso de mexicanos, de connacionales, ¿verdad? Bracerismo, etcétera, etcétera, está empujando y la expectativa es de que sigan aumentando el resto del año. Definitivamente, y que puedan, no creo que lleguemos a los 26,000 millones de dólares que tuvimos en 2006, que ha sido el techo, pero estamos alrededor de 23, 24,000 millones de dólares, que son buenísimos. Muy buen nivel. Y casi 80, 90% de ese ingreso va directito al consumo. Tu resumen 2012, buen año para invertir, buen año para la actividad económica mexicana. Buen año para invertir, sobre todo en actividades del mercado interno y de servicios. Mercado interno y servicios, fíjense muy bien eso, y por supuesto tendremos un año que va a jalarnos junto con la economía estadounidense y eso va a permitir, junto con el gasto del sector público, reanimar todavía más a la economía mexicana. Pinta de color el 2012 para los mexicanos. Muchas gracias, Antonio Castro, por haber estado con nosotros aquí en Efecto Financiero. Mil gracias. Gracias.
En el mundo, como se comentaba desde la semana pasada, se aceptó el paquete Grecia. Sin embargo, el costo de este proyecto es objeto de grandes dudas. El Fondo Monetario Internacional confirmó que el plan de rescate hubiera reducido la deuda griega menos de lo estimado, por lo que se tuvieron que negociar cesiones de todas las partes. Los tenedores de deuda privada asumieron mayores pérdidas para cubrir la brecha y el Banco Central Europeo renunciará a las ganancias por la compra de bonos griegos en los últimos 2 años. La fuerza europea es de Alemania, seguida de Francia. Mientras que el reporte de confianza empresarial en Alemania mejoró arriba de lo esperado, Bruselas admitió que habrá una ligera recesión en la Unión Monetaria Europea para este año. Se prevé una contracción del Producto Interno Bruto de menos 0.3 frente al Producto Interno Bruto positivo de 0.5% previsto hace unos meses. Las economías se comportan con serias diferencias. Para Alemania y Francia se anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto, mientras que Italia, Portugal, Grecia y Holanda reciben números negativos. Se confirma una leve contracción en la actividad manufacturera en China debido a una caída en los pedidos de exportación, según indican los datos del mes de febrero. El índice de actividad manufacturera preliminar creció 0.9 puntos, quedando en 49.7 unidades, acumulando 4 meses seguidos en terreno recesivo. Estados Unidos sigue mostrando síntomas de recuperación, aunque ciertamente mixtos. La venta de casas de segunda mano subió al mismo tiempo en que los inventarios descendieron. La venta de casas existentes creció 4.3% mensual en enero, el mayor nivel que se observa desde mayo de 2010. Los inventarios de casas disponibles bajaron 0.4% mensual en enero. A este ritmo de ventas tomaría alrededor de 6 meses terminar con los inventarios. Esto se va a beneficiar por las bajas tasas hipotecarias, así como los precios históricos bajos de las propiedades. En México se publicó el reporte de inflación de la primera quincena de febrero. El índice general observó un incremento de 0.07, menor al consenso de 0.18%. Esto se debió principalmente a una disminución importante en el componente no subyacente, el cual se benefició de una disminución significativa en los precios de bienes agropecuarios, frutas y verduras principalmente. El aumento controlado del otro subcomponente, energéticos y tarifas administrativas por el gobierno, fue beneficiado por una disminución en el precio de trámites vehiculares que compensó el aumento en gasolina de bajo octanaje. En cambio, hubo presiones por las mercancías, principalmente alimentos procesados, bebidas y tabaco. Y desde el piso de remates en la Bolsa Mexicana de Valores, Alejandro Asensio Ayala en su colaboración para Efecto Financiero. Muy bien, amigos, vamos a platicar el día de hoy con Alejandro Asensio, él es consultor financiero, para analizar un poco cuáles han sido los reportes de las primeras 30 empresas de la Bolsa Mexicana de Valores que ya registraron su informe para el cuarto trimestre del 2011 y también además el reporte anual. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, les quiero comentar que México le está dando buenas noticias a los mexicanos, y es que el crecimiento que se han tenido en las ventas en el cuarto trimestre es de 19%, y sobre base anual de 16%. Esto es de las 30 empresas, de las 30 empresas que ya reportaron. Así es. Las utilidades son rentables, las empresas mexicanas crecen 17%, un monto de 68,000 millones de pesos, y anual de 216,000 millones de pesos, un crecimiento de 4%. Aquí sí se nota un poco el impacto de la variación que hubo en el tipo de cambio. Sin embargo, las empresas en México siguen siendo muy rentables. ¿Pero por qué la variación del tipo de cambio? Explícanos ese punto. Claro, bueno, la volatilidad que existe en el mundo a raíz de la crisis de deuda soberana y la crisis que hubo en los Estados Unidos, pues ha provocado que el tipo de cambio se mueva, que fluctúe por las entradas y salidas de divisas. En ese sentido, pues las empresas tienen dos partes: uno, exportaciones que le venden al exterior, y por el otro lado tienen también activos en el exterior que se ven favorecidos. Entonces esto, por un lado, a las exportadoras les favorece, y a las empresas domésticas que tienen deuda en moneda extranjera, pues les perjudica. Claro, porque entonces les cuesta más importar, por ejemplo, ¿no? O pagar sus deudas. Así es. Entonces, aquí lo que vemos es que, a pesar de ello, las empresas mexicanas siguen creciendo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos un aumento en el empleo. El aumento en el empleo es de 85,000 nuevas plazas, que es aproximadamente el 9% de las 911,000 del saldo consolidado que tenemos en esas 30 empresas. Para rematar nada más, Alejandro, esto a mí como televidente específicamente, ¿cómo me beneficia? Es decir, aparte de lo que acabas de decir del empleo, ¿puedo percibir, puedo esperar que se siga moviendo favorablemente la economía del país
durante el resto del año frente a lo que está pasando en el resto del mundo? Claro que sí. Lo que vemos es que las empresas siguen con su alto dinamismo, tenemos un mercado interno creciente, pujante, tenemos un bono demográfico, la gente tiene que salir a buscar trabajo, tiene que encontrar trabajo y las empresas están poniendo dinero, mucho dinero en nuevas inversiones. Por ejemplo, Walmart de México prometió $1,500 millones de inversión para 2012 para crear 436 tiendas. América Móvil ofreció $9,000 millones para darle soporte a su red y crecimiento. Tenemos Bimbo, o el día de hoy ofreció $700 millones de inversiones para continuar en 2012 con su crecimiento y absorber la operación de Sara Lee y absorber otras operaciones. Tenemos otras compañías que así es, y esto es muy bueno para... Y se traduce directamente en la casa suya, en mi casa, en más empleos y mejores oportunidades de vida para todos nosotros. Muchas gracias, Alejandro Asensio, consultor financiero, por haber platicado con nosotros aquí en Efecto Financiero. Gracias a ustedes. Gracias.